Ok, cuando estamos estudiando los fluidos turbulentos, lo que se debe hacer es recurrir a correlaciones empíricas, porque esa expresión que ustedes vieron de el perfil todo bonito y bien documentado, bien modelado, que dependía del radio al cuadrado cuando se trata de flujo laminar, lamentablemente no se puede llevar a la práctica cuando son flujos turbulentos, o sea, es muy complejo. Por ejemplo, pueden verlo visualmente como unos remolinos. Es difícil modelar cierto comportamiento, entonces lo que se hace es confiar en los experimentos. De los experimentos se sacan ciertas funciones de tendencia, algo así como que yo he comprobado que cuando experimento esto, obtengo esta línea ascendente, que puede ser una línea recta y la puedo correlacionar de esta manera. Entonces, nosotros recurrimos básicamente a correlaciones empíricas. De hecho, esta expresión de arriba puede tener su origen en un análisis dimensional, pero si no se comprueba experimentalmente, entonces simplemente no se ofrece en la literatura como que si esto funciona. Ha sido así, entonces nosotros la usamos para calcular las pérdidas en un sistema de tubería. Ahora, cuando son turbulentos los fluidos, como la velocidad se supone que es un poco más alta, entonces los coeficientes de fricción aumentan. Esto es algo indiscutible, entonces lo que uno tiene que saber es cómo sacar, estos coeficientes de fricción. Coeficiente de fricción para todo y para que se acuerden, es ese que ayer hablamos, que es como una F cursiva, que ya sé, que puse de blanco el color. Bueno, en general ustedes lo van a ver es esto. Entonces, al fin y al cabo lo que vamos a ver hoy es cómo calcular ese factor de fricción cuando no tenemos un flujo laminar, sino al contrario tenemos un fluido turbulento. Eso, pues primero y principal, cuando ya estamos hablando de flujo turbulento, que vamos a usar el diagrama de Moody, ustedes tienen que saber que no solo depende del Reynolds. Por eso les comenté anteriormente el repaso de lo que es el factor de fricción en un flujo laminar. Saben que solamente depende de una variable, la constante es una constante. Esa variable es Reynolds porque es 64 entre ese número. Y Reynolds a su vez, pues está dado por la multiplicación de ρ BD entre mu. Pero ¿qué pasa cuando es turbulento? No solamente depende de este numerito, sino que al final depende de otra cosa que nosotros llamamos rugosidad relativa. Así se llama este factor y se representa de esta forma para indicar que este factor de fricción es función o depende de estas dos cosas, de Reynolds y de E sobre D. Entonces, primero, para la definición, E sobre D, esto significa rugosidad, se representa normalmente con un épsilon, una letra E, también se acepta, y el D es el diámetro hidráulico de la tubería. Ya ustedes saben que si nosotros tenemos una tubería circular, ahí no hay ninguna necesidad de sacar pues ese diámetro, pero cuando tenemos, por ejemplo, un ducto, recurrimos a esta ecuación, la que antes mostré, 4 veces el área transversal entre el perímetro de la figura. ¿Qué es la rugosidad? Bueno, es simplemente la altura promedio de la rugosidad de una tubería, como creo que anteriormente ayer les expliqué en la lámina. Entonces, esta superficie está obviamente exagerada en el ejemplo, es la pared de la tubería, que si ustedes la ven con un microscopio, pues notarán que esa rugosidad, pues no encuentro cómo llamarla para ejemplificarla a ustedes, así se llama, manifiesta cierta como que desigualdades a lo largo de la tubería y lo que nosotros tomamos en realidad es el promedio de esta medida que indica que no es perfectamente lisa la tubería. Entonces, tomamos ese valor promedio, aunque sea unidades muy pequeñas, son valores pequeñísimos de milímetros, y eso entonces dividido entre el diámetro nos da un parámetro adimensional. Estos ambos son unidades de longitud, así que no les va a quedar nada. Y este parámetro se utiliza para hallar el factor de fricción cuando estamos hablando de flujo turbulento. ¿Cómo? Bueno, ustedes van ahorita a entrar, ahorita les voy a mostrar lo que es el diagrama de Moody porque lo vamos a usar también en el ejercicio. Pero bueno, antes deben saber, así tiene la pinta el diagrama de Moody, que les voy a explicar cómo funciona en realidad, cómo está constituido para poder, a través del E sobre D, descubrir cuánto es el factor de fricción. Ustedes notarán aquí ciertas zonas, también les voy a explicar en qué consiste la abscisa, la escala logarítmica, etcétera, y cómo buscarlo. Pero bueno, quería llegar primero a decirles que
Colebrook correlacionó este diagrama, es decir, sacó las funciones, digamos, y la dependencia de las variables, y entonces sacó una ecuación, y es reconocida en la literatura como ecuación de Colebrook, que era la que estaba diciendo, y simplemente es una ecuación que me permite a través de las variables de ese diagrama, que son E sobre D y el número de Reynolds, obtener con una ecuación el factor de fricción. El problema es que esta ecuación está implícita, es decir, F aparece aquí, el lado derecho y el lado izquierdo, o sea que no sale por despeje, sino a través de una igualación, digamos que iterando o tanteando hasta que el valor de la izquierda me dé el valor de la derecha. Entonces, bueno, esto es primero para que sepan que sí existe una correlación de esa figura, que no es tan fácil despejarlo, pero F podría salir ya con programas más o menos avanzados. Esta es la pinta que tiene el diagrama en primer lugar. Permítanme. Primero, el factor de fricción se ubica al eje izquierdo, en la ordenada izquierda del diagrama, y es aquí donde vamos a leer su valor. Del lado derecho tienen un eje que se llama E sobre D, que es el resultado de esta división. La rugosidad normalmente se obtiene en una tablita, se las muestro, esta que aparece aquí en el diagrama de Moody, para que sepan que esto no va a ser problema para ustedes determinar la rugosidad, porque normalmente cualquier diagrama de Moody, este es de un libro particular, y este ya lo tienen, por cierto, en el material ya pueden abrirlo para que lo tengan preparado para el ejercicio. Ustedes podrán ver que tiene una rugosidad, este libro la marca como E minúscula, también se acepta, y también tiene pies y milímetros, de acuerdo a cuál sea el sistema que están utilizando en el ejercicio, en su problema de la vida diaria, nada más recurren. ¿Cuál es el material de mi tubería? ¿Es concreto? Pues tengo este valor para rugosidad. ¿Es acero, es madera, es hierro galvanizado y estos que se llaman pues tubo estirado y drawn tubing, no me acuerdo la traducción, pero en todo caso cuando el material se les dé, ustedes lo que hacen es buscar en esta columna y la rugosidad va a ser conocida, no es que va a ser una variable que ustedes van a buscar. Entonces, cuando ya las tengan, esta E sobre D se tendrá en un valor y lo que tienen que hacer es buscar las líneas de E sobre D porque están constantes y se nota en el diagrama una región que está así como subrayada y difusa, sombreada, perdón, que denota justamente el paso de transición. Este numerito que está aquí, como abajo, representa Reynolds, la abscisa, y por cierto está en escala logarítmica. Este número hasta aquí es el rango que yo les di, el Reynolds crítico, esto es 1300, y ahí termina la curva lineal, y esta curva lineal, presten atención, esto resulta simplemente de graficar 64 veces entre el Reynolds y nos da un factor de fricción decreciente, y esto entonces solamente lo podemos aplicar cuando es laminar. O sea que el factor de fricción se puede sacar directamente calculando 64 entre el número de Reynolds, o uno se puede venir a la gráfica con el Reynolds y calcular F. Cualquiera de las dos formas es fácil, así que va a dar más o menos igual, o a manera de comprobación también se los digo. Pero cuando es turbulento no es así. Esto aquí empezando, que cuando ya empiezan estas líneas y que no aparece esta sombra, esto es la zona de transición, es porque aquí entonces nosotros estamos a Reynolds mayor de 4000 y estamos en la zona turbulenta. Entonces son varias cosas. Primero, ya para resumir, cuando ya estemos usando el diagrama de Moody, les presento entonces ya realmente cómo luce, qué pinta tiene este diagrama. Voy a tratar de agrandarlo más, repito, por las personas que tienen ahorita una pantalla pequeña. Del lado izquierdo, de nuevo, aquí verán el factor de fricción, eje derecho, rugosidad relativa, la rugosidad la encuentro en la tabla del mismo diagrama con el material de la tubería que en ese momento esté yo analizando. Y abajo en la abscisa se encuentra el número de Reynolds. Tengo que tener, por lo tanto, para hallar el factor de fricción en un régimen turbulento, debo tener el número de Reynolds y el E sobre D. En cambio, para la zona laminar, que es esta, fíjense bien, la línea recta que se nota claramente, y aquí está la zona sombreada que les comento, es la zona de transición, todo se muestra en punteado y sombreado. De aquí hasta acá, el Reynolds pasa de 2300 a 4000. Y cuando esto está aquí es una línea llena que denota que F se puede sacar, así como muestra
bien el diagrama con la función que ustedes descubrieron ayer, 64 sobre Reynolds. Pero para la otra zona, fíjense bien, una vez que yo tenga el valor de Reynolds ubicado en la abscisa, entonces con este valor me voy como referencia y el E sobre D, imagínense que me dé este valor, 0.01. Nunca se les ocurra, y que conste que lo estoy diciendo ahora y de forma enfática, hacer lo siguiente. Si este es mi E sobre D, pues aquí está. Por aquí corto el E sobre D y de este lado en Reynolds, imagínense que tenga cualquier valor. Pues aquí está mi Reynolds, 9 por 10 a la 5. Lo corto aquí. Y este va a ser mi F, totalmente errado. Nunca se les ocurra hacer eso. Solamente con el eje vertical sí. Es decir, el Reynolds, ustedes hallan su valor, lo llevan, lo extrapolan, con una reglita mejor trabajar. Si es que tienen una pantalla grande, pues en estos momentos podría servirles, que estamos en línea. Pero cuando se trata del E sobre D, ustedes primero lo ubican. El ejemplo que había puesto es este, 0.01. Repito, no pueden ir en línea recta, tienen que hacer lo siguiente. Con 0.01 sigo la línea de E sobre D constante con ese valor, y si esta se curva, yo también voy curvo hasta que intersecte el valor de Reynolds. Mi punto es este, de intersección. Con ese punto de intersección, ahora sí me voy a ir a la izquierda a buscar ese valor de Reynolds. Entonces, permítanme, si este es el punto, me lo llevo, y ahora sí, mi valor de factor de fricción, entonces va a ser para este ejemplo, más o menos 0.015. Entonces se los grafico desde el punto de intersección, lo siguen, y esta es la forma como ustedes van a usar el diagrama de Moody. Repito, lo único que tiene de particular es que si van a hallar, necesitan Reynolds y E sobre D, y la unión de estos dos datos les va a dar a la izquierda el factor de fricción. ¿Cómo? Primero, como referencia tengo el Reynolds, me puedo ir también con E sobre D, siempre y cuando recuerde que es curva la línea, y si me da por entre los dos, también hago una línea imaginaria interpolando entre las dos líneas, pero siguiendo su trayectoria curva. Y finalmente, entonces, cuando intercepte el número de Reynolds, esa intercepción me lleva a la izquierda y tendré entonces el valor del factor de fricción. Así es como lo vamos a hacer. Tienen que aprender a trabajar a mano y esta es la forma. Con un diagramita en la mano, digamos. Hay una línea que debo comentarles en el de factor, en el diagrama de Moody, perdonen, que es esta. Fíjense bien, hay un momento de estas líneas, aunque puede ser que quizás no se distingan tan fácilmente, que las voy a ampliar. Llega un momento en que para cada E sobre D, resulta que tiene un valor casi constante para cualquier número de Reynolds. Es decir, recuerden que el número de Reynolds está aquí, abajo. Imagínense que esté por aquí. Y yo diga 7 con E sobre D en 0.006. Me lleva más o menos a esta línea. Y resulta que para un gran número de valores de Reynolds es constante. Por ejemplo, el de abajo, 0.0004. Para un gran número de valores de Reynolds es constante. Para este también, de repente, otra vez empieza a hacerse la curva o una tendencia ascendente hacia la izquierda. Este llega hasta aquí constante y este llega hasta aquí. Esa línea, estoy admitiendo personas que probablemente les falló internet y están volviendo a salir. Esta línea punteada denota entonces el límite cuando para cualquier número de Reynolds, para ese valor de E sobre D, ya se hace constante, es decir, que prácticamente es independiente del Reynolds en esta zona. El E sobre D va a dar como resultado que el factor de fricción sea el mismo para cualquier número de Reynolds. ¿Por qué? Porque al cortarlo con cualquier valor, siendo este, entonces me lleva directamente a la izquierda y todos estos tendrán el mismo valor de F en el eje izquierdo. Entonces esta zona, así como está, que está delimitada por cada E sobre D y cada número de Reynolds, toda esta zona, se las voy a más o menos a tratar de subrayar para que se vea. Todo esto, a ver si me sale, creo que no porque no es una imagen. Bueno, pues no pude. Todo esto que está aquí se llama zona completamente turbulenta o régimen completamente turbulento y señala que para cualquier valor de Reynolds en la abscisa siempre se tendrá el mismo valor de F porque el E sobre D denota una línea recta. Ahí es la única forma de que se valga eso que les digo de que ustedes entran,
interceptan y se van directo a la izquierda. Hay una zona muy distintiva dentro del diagrama de Moody, repito, se llama régimen completamente turbulento, en el que las líneas D sobre D son completamente constantes y horizontales. Bueno, del factor de fricción del diagrama de Moody, no mucho más, solo que recuerden esto, que les he dicho de cómo buscarlo. Y bueno, finalmente, con eso es que nosotros vamos a hallar el F, que va incluido en la ecuación para calcular la pérdida de carga cuando estamos hablando de régimen turbulento dentro de la tubería. Primero voy a ver si no me faltó nada de la clase. Mejor vamos a pasar a esto antes del ejercicio. Se trata de, bueno, si yo hago el resumen, voy a tratar de ver lo que me está explicando la maestra. Primero estamos hablando de que vamos a analizar los fluidos dentro ya de un conducto o una tubería. Estos fluidos pueden ser o laminar o turbulento. Laminar es un movimiento muy ordenado, totalmente ideal, que tiene hasta su representación matemática, y el turbulento se distingue por unos remolinos bien distintivos que hacen pensar que hay un total desorden dentro del fluido. Para saber si el régimen es laminar o turbulento dentro de mi tubería, debo recurrir al número de Reynolds. Si el Reynolds es menor a 2300 será laminar. Si es mayor a 4000 será turbulento. En medio de zona de transición, como ahorita se notó en el diagrama de Moody. Después que yo clasifique mi fluido, entonces ahora voy a analizar la tubería. En la tubería yo podría tener pérdidas debidas a la fricción y de eso se trata todo esto. Yo estoy determinando una pérdida de carga, así se llama, pérdida de presión, con una ecuación que resulta de experimentación y de análisis dimensional que incluye un factor de fricción. Quiere decir que como estamos hablando de flujo interno en una tubería, ya estamos hablando de turbulento o laminar, entonces debo saber cómo se saca el factor de fricción cuando es laminar y cuando es turbulento. Pues cuando es turbulento tienes que recurrir al E sobre D, depende del Reynolds y el E sobre D. Pero cuando es laminar depende exclusivamente del Reynolds y es simplemente una constante entre ese número, esa constante es 64. Bueno, entonces una vez que determine el factor de fricción ya seré capaz de sacar estas pérdidas que corresponden a las pérdidas de energía o pérdida de carga en una tubería, cualquiera, horizontal o vertical. Ok, entonces vamos por parte. Luego que ya sepa cómo sacar esas pérdidas, entonces vamos a clasificarlas. Dentro de una tubería pueden existir pérdidas primarias y pérdidas secundarias. La primaria, presten atención, tiene que ver exclusivamente con esto, con la tubería. La única responsable de esas pérdidas es la tubería y mientras más larga sea la tubería, entonces tendrá más pérdidas. Recuerden que se involucra aquí el término directamente proporcional al resultado. En castellano está en el numerador. Luego, esta tubería tendrá un diámetro que está en el denominador de mi expresión, con lo cual, si la tubería es muy grande, pues yo por lo menos puedo reducir este valor de pérdida de fricción o de carga. Esas son las primarias. La pérdida primaria dentro de una tubería se calcula usando esta expresión que ya les había escrito ayer. Pérdida de carga en forma de altura, ese es el significado de HL, se calcula como la multiplicación de un factor de fricción, que calculo con el diagrama de Moody, lo multiplico por la longitud de la tubería total, por cierto, y la divido entre el diámetro. La multiplico por la velocidad con la que venga el fluido al cuadrado y la divido entre 2G. Eso me dará en metros la pérdida de energía por fricción dentro de la tubería. Ahora, ya las sé, ya las primarias sé cuáles son, y ya sé que este factor de fricción depende de dos cosas. Si es laminar, será 64 sobre Reynolds, y si es turbulento, pues entonces será una expresión que depende de Reynolds y E sobre D, y ahí es cuando utilizo el diagrama de Moody. Ya me explicaron que en el diagrama de Moody el Reynolds es la abscisa, y E sobre D es la ordenada a la derecha. Y aparte me están explicando y advirtiendo que no puede ser una trayectoria recta para ubicarlo, sino que tengo que seguir las líneas de E sobre D en el diagrama. Esto ya está dicho ayer. Si la velocidad en una tubería aumenta, la pérdida de carga aumenta, aquí está claro.
En términos en castellano, ustedes pueden asociarlo como que si viene más rápido el fluido, o sea, si tiene más velocidad, entonces va a desarrollar un régimen turbulento, el factor de fricción va a aumentar, entonces también la pérdida de carga aumenta, es decir, hay más choque, hay más fricción entre el fluido y la pared y esto ocasiona una pérdida de energía más grande. Ahora, si yo aumentara mucho el diámetro, esta pérdida yo sé que va a disminuir, pero también tengo que recordar que si el diámetro aumenta mucho, también lo hace el material y con el material el costo, así que tengo que tener un compromiso. Yo soy el ingeniero y yo debo cuidar eso. Entonces, esta es disculpen, la pérdida primaria, repito, tiene que ver única y exclusivamente con la longitud o la mera existencia de la tubería. Las otras se llaman secundarias. Tiene que ver con los accesorios, es decir, todo aquello que no sea tubería ocasionará una pérdida, bien sea una válvula, una T distribuidora, un codito, etcétera, etcétera. Entonces la explicación o la introducción a esto, lo leo casi textual, el fluido pasa por varias válvulas, codos, aquí están los accesorios, T's, entradas, salidas, digamos que la entrada a la tubería desde el depósito y la salida de la tubería hacia el depósito de salida o de destino, tiene agrandamientos, tiene contracciones. Ok, su fluido pasa por todas estas contracciones, ensanchamientos y finalmente cada una, si ustedes cierran una válvula dentro de un sistema de tuberías, va a ocasionar un cambio de velocidad. El codo va a ocasionar un cambio de dirección. Cuando ustedes cambian la dirección de horizontal a vertical de la tubería, necesitan poner el codito para conectar, pues esto cambia la dirección. La T, recuerden que distribuye, y entonces se va uno por acá, otro por acá. Esto es un cambio de dirección, etcétera, etcétera. Entonces, como dice aquí, cambian cambio de magnitud y dirección de la velocidad, por lo tanto se crean pérdidas. Todo esto acarrea que el medidor de presión después de estos dispositivos también de una medida más baja, debido al cambio de todo esto que están ahorita ustedes leyendo. ¿Cómo se expresan las pérdidas secundarias? Permítanme silenciar, que es propia de cada accesorio. Ustedes van a tener una tabla en el cual este va a ser un valor conocido. Es decir, si es una válvula, ustedes van a tener varios tipos de válvula, van a identificar cuál válvula y sobre todo si está roscada o bridada. Entonces existirá una constante, que es un numerito, que va a acompañar esta expresión y que les dará unidades también de longitud. Esa tabla ahorita la abro, permítanme, y se las voy a pasar. Ahorita nada más tienen el diagrama de Moody ya puesto en su material. Conclusión, por ahora. Sobre Saben que eso, la pérdida total de la tubería depende de las primarias y de las secundarias, repito, propia de la longitud de la tubería y las otras propias de los accesorios. La forma de calcularlas está dada en esta expresión. Sí, dígame, por favor. sobre eso, maestra, lo que dijo que si era roscada y si era que era pegada o empotrada, ¿cuál es mejor? Bridada, no lo sé, solamente les voy a darla acá. Permítanme. Si está bridada, así sería flange, si es una válvula de globo abierta, y mi tubería es de 20 centímetros, tendrá, por ejemplo, 5.8. Y así sucesivamente. ¿De dónde sale esto? De medidas experimentales en que se ha puesto un instrumento de presión antes y después del accesorio, y finalmente entonces se hace para varias aperturas de válvula para obtener esta constante K. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de una válvula tengo, por ejemplo, una check totalmente abierta? Aquí están los factores. Si, por ejemplo, tengo un codo que deflecta el fluido como si fuera una manguera, en U totalmente lo deflecta, aquí están. ¿Y qué pasa si tengo simplemente un codo? Aquí está el codito. Este se usa muchísimo en los ejercicios, es el codo estándar a 90 grados. Y fíjense bien, si es por un codo, yo me fijo en si es flange, por ejemplo, o si es screw, si es ahora no me acuerdo yo misma el nombre, roscado o bridado, pues ustedes podrán notar que la rosca en el codo hace una pérdida mayor que si estuviera bridado. Pero es posible que para un operario sea mucho más fácil roscar un codo
con una tubería preparada, con macho y hembra, por ejemplo, a una brida que le tengo que poner pernos por mucho que me dé. Simplemente más baja caída de presión. No estoy ahorita discutiendo cuál sea más eficiente, solamente les enseño cómo calcular las K. Sobre todo eso de colocar el costo sobre el diámetro. Yo en mecánica de fluido les digo que da menos pérdida, pero aquí no damos clase de costos. Solamente les digo que un ingeniero tiene que ver un compromiso entre el costo y aumentar el diámetro simplemente por darle menos trabajo a la bomba. Entonces, mejor vamos a pasar al ejercicio. Tengo que cambiar la pantalla, perdonen. Para que lo visualicen. A ver cómo usamos todo lo que hasta ahora nos han enseñado. Aquí tienen un ejercicio de estos que yo llamo de libro clásicos. Para empezar, tienen un depósito abierto, digamos que de succión o de origen, y un depósito al cual va destino. Todo este sistema de tubería se encarga de acarrear cuál es el fluido, el agua, desde esta altura hasta acá. Para este ejemplo, he quitado la bomba, es decir, lo seleccioné sin bomba porque quiero ensayar esta parte de pérdidas con ustedes. Noten, por favor, que no existe bombita porque el sistema lo voy a diseñar para una altura determinada que me permita vencer las pérdidas sin la bomba. Es decir, como estoy poniendo el depósito inicial arriba, voy a dejar que sea la gravedad la que me haga fluir el fluido, no una máquina. Entonces, aún así debo asegurar una altura adecuada para que esto suceda y venza la pérdida de la válvula, de las tuberías, de los coditos y las entradas y salidas del sistema. Les comento, pueden copiar los datos, le puedo también pasar el diagrama para que sea más o menos exacto, pero de antemano les comento. Lo primero que tienen que saber es cuáles son los accesorios, distinguirlos. Por ejemplo, es una válvula de globo roscada y totalmente abierta. Tienen que saber las tres cosas para entrar a la tabla y saber cuál es la K de esta. Y en orden a cómo va entrando y saliendo el fluido, les voy a decir las pérdidas que tienen que tomar en cuenta. Primero, la entrada a la tubería, no es la salida del depósito, es la entrada a la tubería. Válvula, segundo. Tercero, el codo. Cuarto, otro codito. Toda la longitud de la tubería ocasiona pérdidas primarias. Cada cosa que estoy diciendo, entrada, válvula, dos codos, más la salida, son pérdidas secundarias y todas hay que tenerlas en cuenta. Los dos depósitos están abiertos a la atmósfera y son grandes depósitos. De lo que estábamos hablando, entre roscado y hibridado, el flange que aparece allí en la tabla. Tiene esta pinta, por eso les decía que quizás es más fácil para un operario no soldar la tubería y colocar estos tornillos, pernos iba a decir, entonces unir las dos tuberías probablemente sea más fácil que la tubería esté roscada y entonces poder unir estos accesorios. Bueno, esto solamente era para que vieran cuando yo digo bridada qué significa, por eso se pone a veces como unos pernitos. Y cuando es roscada, pues simplemente macho y hembra, y entonces se unen a través de la rosca. Ok. Copien por favor los detalles del diagrama, es importante, está bien que se los vaya a pasar, pero deberían tenerlo bien para que sepan ustedes qué es lo que van a considerar en las pérdidas. Tubería de 20 más 10 más 20, se debe tomar siempre la longitud total de la tubería, y lo que se pide es cuánto debe ser la diferencia de altura de los depósitos para asegurar que va a fluir así, sin bomba y por gravedad. Eso es lo que vamos a buscar. Vamos a hacerlo. Perdón, esto es otra materia. Ok, el resumen de la clase está aquí. Pérdida total, primaria más secundaria. La secundaria incluye la sumatoria de todas las pérdidas secundarias debidas a cada accesorio.
o a cada pérdida secundaria con sus respectivas K. Para que lo vean entonces, empiezo. Les voy a explicar detalladamente el procedimiento de cómo se atacan estos problemas, para que luego entonces ya ustedes sean capaces de hacerlo, si cambio el dato o si les mando la tarea, o simplemente mañana para seguir, con ejercicios ya más complejos, que ya unan todo lo que hemos aprendido. Aprovechen y pregunten, por favor. Traten de hacerlo porque la verdad es valioso cuando ustedes están trabajando en esta hora. Traten de aprovecharla, porque luego en un pequeño error de cálculo, de verdad podrían salvar unos cuantos puntos del examen. Entonces, bueno, el resumen está aquí, a mano ya el diagramita. Esta era la válvula de globo que le falta, aquí está, 100% abierta y aparte atornillada. Estos son los detalles que vamos a usar para la tabla. Los codos son estándar de 90 grados, también atornillados. Y son dos, nada más estos dos accesorios, más las entradas y las salidas. Primer paso, ya que esta es la pregunta, encuentre cuánto es la diferencia de altura entre los dos. A esta diferencia de altura la estoy llamando H, recuerden eso. Vamos a hacer Bernoulli. Esto es muy importante, también anótenlo. Para ustedes el caudal va a ser 0.030, nada más, hasta 3. No le vayan a poner el 4 para que hagan su propio cálculo. Y esta sí es una viscosidad, esto es una propiedad estándar del agua a ciertos grados centígrados. Es esto, en viscosidad cinemática. Ahora, empezamos. ¿Cómo se ataca el problema? En primer lugar, se hace Bernoulli o ecuación de la energía entre los puntos 1 y 2 aquí señalados. Recuerden que el punto 1 esta vez está ubicado a una cota más elevada que el punto 2. En la ecuación de energía aplicada entre esos dos puntos resulta lo siguiente. Y permítanme, necesito menos zoom, para que vean el diagrama. Energía de presión del punto 1 más la energía potencial del punto 1 más su energía cinética. Es constante y debe ser igual. Según Bernoulli, la ecuación de la energía me permite incluir las pérdidas a la presión del punto 2 más su altura más su energía cinética. Y a esto indiscutiblemente, y es la clase de hoy, no puedo olvidarme incluir las pérdidas. Ya que no hay turbomáquina, pues no estoy incluyendo la bomba del lado izquierdo, por cierto, entonces incluyo las pérdidas, esto no puede faltar. Con esto vamos a trabajar hoy. Fíjense lo que pasa al momento de sacar lo que tengo y lo que no tengo de la ecuación de Bernoulli. Como siempre les dije, una vez hecha, identifiquen qué es lo que tienen. Presión del depósito, 0. Está la atmósfera, depósito grande abierto. Z1 es, digamos, una incógnita en este momento, no la tengo. Energía cinética del punto 1, depósito grande, despreciable. Presión del punto 2 a la atmósfera, despreciable, se toma como 0, manométrica. Z2, en este caso, pues tampoco la conozco. Y finalmente la energía cinética del punto 2 es un depósito, sin duda, también se anula, es despreciable. Y a esto le agrego las pérdidas por fricción primarias y por accesorios secundarias, representadas de este modo. Esto que está aquí les da la ecuación para ese último término. HL va a ser la suma de las pérdidas primarias más las secundarias. Y esto se representa como F, longitud de la tubería entre su diámetro, velocidad de la tubería entre su diámetro, más la sumatoria de todas las pérdidas producidas por los accesorios, que no es más que sumar todas las K y multiplicarlas en factor común por la velocidad de la tubería entre 2G. De hecho, este término suele expresarse obviamente como aquí está, velocidad al cuadrado entre 2G como factor común, sacarlo y luego simplemente expresar F por L sobre D más sumatoria de K, todo multiplicado por velocidad al cuadrado entre 2G. Eso lo harán de todas maneras con la práctica. Ahora, si yo llamo a mi incógnita, que es lo que me piden, por cierto, de la ecuación que sobrevive solamente Z1, Z2 y H, todo lo demás se me fue, es 0. Entonces mi expresión va a quedar de esta forma. Z1, paso para acá lo que me estorba, menos Z2 me va a quedar igual a un delta Z. Y entonces este delta Z, si lo llamo
HL, perdón, disculpen, lo voy a llamar delta H como está aquí, de la ecuación de Bernoulli, como este queda, digamos que sobreviviendo entre comillas del lado derecho, entonces ese delta Z va a equivaler a HL. En otras palabras, si logro descubrir cuánto es la pérdida del sistema, pues entonces le otorgo al sistema esa altura para que la venza. Esto es lo que me resultó de la ecuación de la energía aplicada entre 1 y 2. De aquí entonces deduzco que si yo logro descubrir esta sumatoria, puedo responder el problema, porque la sumatoria me dará en unidades de longitud simplemente la respuesta, y entonces esto podría ser la diferencia de alturas que tengo que asegurar para vencerlas, para vencer esas pérdidas. Empezamos. ¿Qué tengo que saber para calcularla? Necesitas un factor de fricción en primer lugar. El factor de fricción en un flujo turbulento, acaban de enseñar y explicar, depende de dos cosas. Depende del Reynolds y depende del E sobre D. Necesitan esas dos cosas para entrar a este diagrama de Moody. Con el E sobre D me pongo a la derecha, con el Reynolds intercepto la abscisa, que debo aprender a leer porque está en, digamos, escala logarítmica, y después, pues, 1, me voy a la izquierda. Pues entonces empecemos. Vamos entonces con el Reynolds. Espero que este PDF lo estén viendo más o menos bien. Les explico por unos minutos más y me voy a tener que ir a la otra clase, pero bueno, lo que sea va a estar bien. ¿Qué estoy siguiendo aquí? Velocidad por diámetro entre viscosidad dinámica, repito. Como necesito el Reynolds y el E sobre D, la expresión del Reynolds la tienen de las clases anteriores. Necesito una velocidad, un diámetro, y necesito dividir eso entre la viscosidad dinámica, que es el dato que se me da ahorita. Como no tengo mu y rho, pues esto es igual. Además, como lo tengo de dato, esta es la expresión de Reynolds que me sirve y que voy a utilizar. Con esta expresión sustituyo. Pero tengo que sacar la velocidad. Yo soy capaz de sacar la velocidad porque tengo el caudal y tengo el diámetro de la tubería. Con esas dos cosas sacamos la velocidad. No les va a dar igual porque pues cambié el dato. El diámetro son 10 centímetros y esta es la viscosidad otorgada como dato. Recuerden que esto es igual a rho BD entre mu, y esto, mu sobre rho, no es más que la viscosidad dinámica que ahora tenemos de dato, por eso estamos utilizando esta expresión que está aquí. Finalmente, con el Reynolds y con el E sobre D que hay que calcular, eso lo dejo para mañana, nosotros vamos a entrar al diagrama de Moody.